Imagina que vas a un viaje a un país lejano y en ese país tú no conoces el idioma, tú no conoces las costumbres de ese país, tú no conoces las tradiciones que tiene ese país lejano y no conoces la cultura. Pero cuando llegas a ese país, imagina que miras un concurso, una carrera de bicicletas. Y tú dices, bueno, no conozco el país, no conozco el idioma, no conozco la cultura, pero la carrera de bicicletas conozco las reglas. Y te pones y te inscribes en la carrera de bicicletas y vas ahí, te metes y empieza la carrera, dan el disparo de salida y tú sales, pedaleas y miras la meta cerca y de repente suena el disparo de que se acabó la carrera. Y tú volteas y no miras a ningún contrincante. Y todos los de la carrera, los que estaban en la carrera inscritos, están muy de la salida, muy cerca de la línea de salida. Tú dijiste, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no corrieron detrás de mí? ¿Por qué se quedaron allá? Entonces empiezan a dar el nombre del ganador y sucede que tú eres el perdedor. El ganador es el que apenas está a centímetros adelante de la línea de salida. Tú dices, no es justo. En mi país se usan las cosas diferentes, se hace diferente. En mi país el que llega a la meta es el que gana. ¿Cómo es esto que quedó atrás? El primero que quedó atrás es el que gana. Bueno, pues eres un turista y por no conocer el idioma ni las reglas del juego quedaste descalificado. Quedaste fuera de la lista de ganadores. Porque las reglas de la carrera era que tú estuvieras en la bicicleta, lo menos que avanzaras, que estuvieras sostenido con tus dos pies en los pedales y si caía el pie, el derecho o el izquierdo, ya quedabas descalificado. Así que tenías que ir en un estado muy lentamente dándole a las ruedas, a los pedales, y el que quedaba cerca de la salida era el ganador. Pero por no conocer las reglas del juego, eso es lo que pasó, ¿verdad? Así que voy a hablarte ahora del idioma del cielo. El idioma del cielo es muy diferente al idioma de la tierra. El lenguaje del cielo, las reglas del cielo son completamente diferentes a las reglas que se mueven en la tierra. Y yo quiero decirte que Jesucristo, enviado por el Padre, nos trajo el reino de Dios. Y Jesucristo nos vino a enseñar el idioma del cielo y las reglas para ganar el juego de la vida. Y estas son las bienaventuranzas. Yo quiero hablarte de las bienaventuranzas, como Jesús en el Sermón del Monte. Quiero que mires aquí una historia muy, un cuadro, un dibujo de que Jesús estaba en este lugar, en lo alto de este monte, y estaba dando las bienaventuranzas. Tiene algo mucho que decirnos, mucho que hablarnos, porque se puso en una posición a hablarnos del cielo, en lo alto de la montaña, y desde ahí empezó con el idioma del cielo, diciéndonos que bienaventurados, y él dio 7 bienaventuranzas. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6, porque vamos a hablar específicamente de quiénes son los dichosos en este área que voy a compartir. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Es maravilloso saber que vamos a ser saciados si tenemos hambre y sed de justicia. Y esta es una de las cosas bien importantes, hambre y sed de justicia. Quiero decirte algo, el costo del alimento del reino de Dios es hambre por justicia. Eso es lo que cuesta traernos el reino a la tierra. Ese es el precio que tú tienes que pagar para traerte el reino de Dios a la tierra, hambre por justicia. Y vamos al libro de Romanos capítulo 14, versículo 17, y leemos así: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Fíjate, el hambre y la sed de justicia. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el costo, el precio tan alto que tú tienes que bajar del reino de los cielos es hambre por justicia. Y es bien importante porque el hambre y la sed por la justicia de Dios nos lleva a una búsqueda personal. Ahora, esta búsqueda personal, esto del reino de los cielos y esta hambre y sed de justicia, tiene dos caminos
que van paralelos. Una es la búsqueda personal del reino de Dios para traerlo a nuestras vidas, y la otra es de establecer el reino en nuestra tierra. Y el hambre y la sed por la justicia nos lleva entonces a esa búsqueda primeramente personal. Y vamos al Salmo 63, versículo 1 al 6, y leemos así en la Nueva Versión Internacional. Dice así: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto, para los que han visto la gloria de Dios en el santuario, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Ahí está el hambre por Dios, y el hambre de como una persona que dice, te anhelo como un banquete, o sea, así. Pero no se trata de comida ni de bebida, se trata de hambre por justicia. Y la justicia de Dios, primeramente, en una búsqueda personal. El hambre por Dios es un deseo espiritual profundo que solamente se satisface con Dios. Vamos a Isaías 55, 1 al 2, y vamos a ver lo que dice aquí. Leemos así: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Aquí estamos hablando de un hambre y sed por las cosas que no son perecederas, que no perecen, las cosas del cielo. Dice, vengan, compren vino y leche sin pago. No tienen que gastar en eso. No pongan sus ojos en las cosas terrenales. No estén afianzados en la tierra, afiancen sus ojos en el cielo, de donde vienen todas las cosas. Y ese deseo espiritual profundo solamente lo satisface Dios en nuestra alma. Fíjate, ninguno de los placeres terrenales satisface ese deseo, ninguno. Ni la comida, ni los viajes, ni el sexo, ni los diplomas, nada te va a satisfacer. Lo vas a disfrutar por un tiempo, pero no te va a satisfacer, no va a llenar tu vida. Pero esto solamente va a despertar y te va a guiar a lo verdadero. Te vas a dar cuenta que eso no te satisface y te va a llevar a una búsqueda intensa por lo que es verdadero. Y quiero hablarte del famoso escritor Albert Camus, famoso por sus novelas. Él era un escritor existencialista de allá en el siglo XX, y en 1950 él tuvo conversaciones con un pastor ahí en París, y se iba a tomar café con este pastor. Él escribió unas novelas muy famosas, La peste y el extraño y El mito de Sísifo, en ese tiempo, despuesito de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba él era contemporáneo de Sartre y estaba recibiendo toda la información de él, ¿no? Pero él empezó con este pastor a conversaciones espirituales, y le comentaba Albert Camus al pastor: he venido a la iglesia porque estoy buscando algo y me encuentro casi en un peregrinaje, en busca de algo que llene el vacío que experimento, y nadie más lo sabe. Aunque mi público y los lectores de mis libros vean ese vacío, sin duda no encuentran respuesta en lo que leen. Pero en el fondo, tienes razón, le dijo al pastor. Ando en busca de algo que el mundo no me puede dar. Desde que he estado viniendo a la iglesia, he pensado mucho en la idea de algo ilimitado, algo ajeno a este mundo, algo de lo que no oyes mucho hoy en día, pero que estoy encontrando. Y él estuvo en esa búsqueda personal. Y cada persona de esta tierra, cuando experimenta los placeres terrenales, de una manera pequeña, mediana o grande o profunda, se va a dar cuenta que ninguna de esas cosas te van a llenar, pero van a despertar un deseo de algo más profundo, y eso es el hambre por Dios. Es el hambre, el apetito por la justicia de Dios en lo personal y por la extensión del reino de Dios conduce a un crecimiento espiritual y a la felicidad. Jesucristo dijo, bienaventurados, que quiere decir favorecidos. Favorecidos es que la gloria de Dios está sobre esa persona.
Dichosos, que en el griego quiere decir macarios, macarios, dichosos, favorecidos, personas grandes, bienaventurados, felices. Cuando tú encuentras esa llenura de Dios en tu corazón, tú te vas a dar cuenta, vas a ir creciendo y te vas a dar cuenta que solamente te satisface Dios. Disfruta los placeres de esta tierra, hazlo a la manera como Dios te lo está diciendo, a la manera como Dios te lo está indicando, pero sabe que eso no va a llenar tu vida. Las personas no van a llenar tu vida, los diplomas no van a llenar tu vida, el trabajo, el dinero, nada va a llenar tu vida. Te va a despertar ese deseo profundo de buscar más a Dios. Y ese apetito por la justicia de Dios en lo personal y por la extensión del reino va a conducirte a la felicidad. Tienes que entender este concepto, el concepto que Dios nos está enseñando, que Jesucristo, el Hijo de Dios, trajo del cielo a la tierra, nos está llevando a un concepto que es verdad. Justicia de Dios, la justicia de Dios. Fíjate, dos señales, el hambre y la sed, son señales de vida y de salud. Cuando una persona pasa por una enfermedad, pierde el apetito y está en una etapa muy difícil, muy peligrosa de su vida, no tiene hambre, no tiene sed, su cuerpo está ahí, inerte. Pero en cuanto pasa la crisis y empieza a tener hambre y tiene sed, esa es una señal de vida y de salud. Entonces es importante, esto expresa una conciencia de necesidad de algo esencial para la vida, como es el alimento y la bebida. Quiero decirte que la justicia de Dios en nosotros, cuando tú empiezas a despertar y a crecer en el Señor, cuando empieza a expandirse dentro de ti el reino de Dios, y empiezas a abrir los ojos a las cosas espirituales y te das cuenta que hay algo que necesita ser cambiado en la tierra, algo necesita ser cambiado en ti, entonces tú anhelas esa justicia de Dios, y el hambre y la sed de justicia te va a llevar a una búsqueda intensa, a oraciones intensas, a rendición intensa, a rendirle al Señor todas las áreas de tu vida, y en ese proceso de crecimiento donde tú vas a entregar una cosa diariamente al Señor. Tal vez puede ser amigos que no te convienen, a personas, relaciones que son dañinas, tú vas a ir entregándoselas al Señor, rindiéndolas al Señor, porque sabes que esas cosas no te van a satisfacer tu vida y a la larga pueden hacer un estorbo para tu vida. Quiero decirte que hay muchas cosas que ustedes, personas de Dios, traen muchos paradigmas dentro de su cabeza, mucho crecimiento, mucho tiempo de crecer en el mundo. Cuando llegas a Dios traes tantas cosas completamente que chocan con las enseñanzas del reino, chocan con el idioma del cielo, chocan con la cultura del cielo. Entonces tú tienes que aprender a aprender ese idioma que habla Dios, y es bueno que tú aprendas el idioma del cielo. Mira, vamos al libro de Isaías 5:20 al 23. Quiero que mires esto, Isaías 5:23. Dice, hay aquellos que le llaman a lo bueno malo, hay a los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿sí? A lo bueno llaman, hablan de una historia que es completamente diferente, que es un idioma diferente completamente al Señor. Yo quiero que tú mires esto. Es el texto, llaman a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Habla de una injusticia, tú estás mirando una injusticia. Y quiero aquí hacer un espacio y un paréntesis para ti que estás escuchando movimientos que se están levantando en contra de la palabra de Dios. Movimientos que están con el idioma de la tierra, que está hablando y diciendo que eso no es de Dios, que eso está completamente en contra de Dios. Y una de mis enseñanzas favoritas a mis hijas en el tiempo de la adolescencia, cuando empezaron con cosas en la secundaria, en la preparatoria y cuando estaban en la universidad,
con ideologías y filosofías que iban en contra de la palabra de Dios. Yo les empecé a enseñar a mis hijas cosas que el Espíritu Santo me dijo, enséñales esto a tus hijas en este tiempo, porque están entrando en un tiempo donde van a escuchar un idioma diferente. Y una de las cosas que a mí me impactó fue que empezaron con el movimiento de cuidado a los animales. Y qué padre que todos cuidamos a los animales, a los gatitos, a los perritos, y que el movimiento cuide la vida de la tierra, que seamos ecológicos, que cuidemos el planeta. Pero llegó el momento en que eso se fue un desbalance tanto que ahora se le llama a destruir al bebé en el vientre de la madre como algo natural. Y empezó a haber una lucha en la mente de las personas a inclinarse a esto, a cuidar a los animales, pero a destruir a los seres humanos en el vientre de la madre. Entonces mi precioso Señor, el Espíritu Santo, me empezó a decir que enseñara a mis hijas, en caso de una tragedia, en caso de una inundación, en caso de un algo, ¿quién salva primero? A las personas, y luego entran después los animalitos, ¿verdad? Que Dios le enseñó de esta manera a Noé. Entraron su familia, salvaron a los animales para volver a poblar la tierra, pero necesitaba llevar el elemento humano y el elemento de criaturas. Entonces, ahora ese movimiento que se ha levantado en contra de la palabra de Dios, es importante que tú conozcas el idioma de Dios, conozcas el idioma del cielo, conozcas la cultura del reino y te des cuenta cómo Dios defiende la vida desde su concepción, desde el momento que se ha concebido, y ese es el parámetro de Dios, ese es el idioma de Dios, esa es la cultura del cielo. Entonces, movimientos que se han levantado en contra de la palabra de Dios, tú tienes que saber hablar el idioma de Dios. Y cuando tú lo hablas, tú lo defiendes. Y tú anhelas que la justicia de Dios se establezca en la tierra. Tú tienes hambre y sed. Y como dijo mi esposo en la oración, dijo que había cosas que eran posibles y luego rangos de oraciones. Esto es posible, esto es imposible. Y hay cosas que solamente Dios los puede hacer. Porque hay cosas que solamente Dios puede convencer el corazón del hombre y de la mujer que tienen la cultura de la tierra, el idioma de la tierra, y no tienen el idioma del cielo, no entienden nada de Dios, están ajenos completamente y le llaman bueno a lo malo, y a lo que es de Dios, a lo malo, a lo bueno le llaman malo. Entonces van contra la palabra de Dios, están encontrándose contra la palabra de Dios. Y es importante que tú, como hijo de Dios, entiendas la cultura del reino de los cielos y entiendas el lenguaje que se habla en el cielo. El apetito por la justicia de Dios y por extender el reino del Señor nos lleva a felicidad. Dichosos aquellos que están con el hambre y la sed de justicia. Como te dije, dichosos son Macarios, significa bienaventurado, favorecido, bendito por Dios, afortunado, contento, feliz. Todas las cosas que tú enfrentes en esta tierra, el Espíritu de Dios te va a llevar a estar favorecido. Arriba de tu cabeza está la unción del Espíritu Santo, protegiéndote, cuidándote. En este tiempo difícil Dios te está protegiendo, te está cuidando, te está dando vida y favor a ti. Así que tienes que estar contento, afortunado, bienaventurado, porque tú eres un buscador de la justicia de Dios. La condición interior o espiritual de una persona dichosa es que tiene una conciencia en paz con Dios, un reposo y un bienestar. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y una de las cosas que te va a dar a ti el saber que has crecido en el reino de Dios es que tu conciencia está en paz. Tienes paz con Dios, tienes paz en tu casa, paz interior, paz, y esa paz se va extendiendo hacia afuera. Tienes un reposo y un bienestar. Yo quiero hablarte de algo bien importante. Para muchas personas que han vivido en ansiedad y en estrés por muchos años, y en este tiempo que estuvieron en confinamiento, se dieron cuenta que el Señor los ha protegido, los ha guardado, y que lo más importante era la vida, ¿verdad? Mejor que vida, dice aquí la palabra en el Salmo 63, que la vida es preciosa, y Dios te ha guardado en este tiempo, y te has dado cuenta que hay muchas cosas que no son esenciales, que no necesitas, que puedes prescindir de ellas. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Levanten su mano a los que saben de lo que estoy hablando. Sí. Qué bueno,
Qué bueno, pues gracias a Dios tengo aquí un público presencial. Así que yo te quiero decir algo. En este tiempo Dios te quería enseñar que el reino de Dios está aquí a la mano y está en tu casa y te está protegiendo, te está cuidando, y que no vale la pena tener estrés, no vale la pena vivir en ansiedad, porque una de las cosas de ser dichoso es que puedes tener una conciencia en paz, un reposo mental, un reposo emocional y un bienestar total, integral. Esta es la voluntad de Dios para los miembros de los hijos de Dios, para los que pertenecen al reino de Dios aquí en la tierra. Y es una condición que no depende de las circunstancias exteriores. Aquí está el reino adentro de ti. Puedes tener paz mental, puedes tener una conciencia en paz. Las circunstancias pueden ser difíciles, como en el arca de Noé, pero tú estás protegido. Y tal vez tengas problemas ahí con tu familia, en tu casa, y a lo mejor tienes hasta animalitos, perritos, gatitos, y todos se pelean al mismo tiempo, como en el arca de Noé. Pero quiero decirte que esa paz interior puede estar ahí, aún a pesar de los problemas o las circunstancias externas, porque es algo que viene Dios a establecer dentro de tu corazón. Favorecido es algo que todo ser humano puede tener, porque ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Quiero decirte que solamente Jesucristo satisface el hambre y la sed de justicia, porque Él es el Rey de justicia. Jesucristo es nuestro Rey de justicia, y solamente Él puede saciar el hambre del hombre y la mujer que están buscando esa búsqueda, que han estado en una búsqueda intensa. Solamente Dios puede satisfacer esta hambre y sed de justicia. A Jesús se le conoce como el Rey de justicia. Y quiero que vayas conmigo al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Quiero decirte que nada de lo que tú hagas, ninguna obra que tú efectúes, ninguna tanta oración o tanto dar o tanta generosidad, nada te puede dar lo que solamente Jesús compró en la cruz del Calvario. Y siempre vamos a tener que voltear hacia la cruz de Cristo. Siempre vamos a tener que voltear hacia la sangre derramada, que habla más fuerte, dice, que la de Abel. Más fuerte que la de Abel, porque Jesucristo es el Rey de justicia que manifiesta su justicia a ti y a mí. Y si tú tienes hambre de la justicia y la sed para que se establezca el reino de Dios, lo primero es que tienes que establecer la justicia de Dios en tu corazón, que es a través de la fe en Jesucristo.